5 de la tarde, hora en Centroamérica, 6 de la tarde en Panamá, 7 en Caracas. Bienvenidos a bordo, somos Andrea Ramírez y Carlos Luis Galán y por los próximos 60 minutos daremos un repaso por lo que fue, es y será noticia en Venezuela. Para nosotros es un placer poder acompañarle durante esta próxima hora. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que está llevando a cabo esta producción, un equipo tras cámara que ha hecho una labor invaluable para llevarle a usted lo más destacado que ocurre en Venezuela. Recuerde nuestro sitio en internet, Carlos, www.cb24.tv y nuestras redes sociales con la etiqueta en Venezuela. De esta manera damos inicio a una nueva edición. Osvaldo Sánchez de Cumaná, Venezuela, a través de nuestras redes sociales, nos pidió que resaltáramos los logros de la revolución bolivariana. ¿Sí? Hablamos en serio. Y por eso, en honor al juego limpio, decidimos hacer el intento, ya que desde una perspectiva meramente matemática, el mal llamado socialismo que se receta en Venezuela ha procurado cifras importantes y llamativas. Por ejemplo, la revolución logró que en menos de 20 años el país alcanzara la tasa más alta de violencia registrada. Hoy, la ciudad de Caracas, que recién cumplió años, es nada más y nada menos que la ciudad más peligrosa del planeta. Logro 1. Logro 2. La inflación más alta de todas las economías se encuentra en Venezuela. En números del FMI podría alcanzar el 700%. Lo que antes costaba 1.000, hoy cuesta 7.000. Entre otros logros, amigo Osvaldo, podemos señalar una crisis de salud espectacular, que no solo vació las farmacias y hospitales, sino que también cobra cada día la vida de venezolanos, entre ellos enfermos de cáncer que la revolución condenó a muerte. Falta de productos básicos, no hay comida, además de la enorme polarización social, la pérdida del Estado de Derecho, las garantías sociales, los derechos humanos, más de 70 presos políticos. Logros de la revolución bolivariana que empezó con Hugo Chávez y que fielmente continúa Nicolás Maduro. Estos logros pueden ser más que alarmantes, pero todo es cuestión de perspectiva, ¿o no? Usted está viendo CB24. Director, cuando quiera. ¿Cómo te sientes tú cuando son las 12 del mediodía y tú todavía no has podido comer? Cónchale, me siento mal porque tengo el estómago vacío y que las niñas comen y yo no tengo nada que comer. No hay alcohol, no hay guante, no hay nada, no hay algodón, no hay lavadores, no hay escalas para tomar muestras, no hay... Es de destacar que, por ejemplo, estos jóvenes tenían o portaban pasaporte diplomático, cosa que amerita una concienzuda investigación porque evidentemente en Venezuela no cualquier ciudadano goza de pasaporte diplomático. Una salida revolucionaria a la crisis y no para salidas a través de pactos con el gran capital. Yo diría aquí, eso es lo que estamos haciendo. El pueblo no tiene tiempo sino para hacer cola, eso es lo que quiere el gobierno. Y como he tenido gripe no me da mucha hambre. Pasan los días, pasan las horas, pasan las semanas y el gobierno venezolano sigue teniendo una tarea pendiente. No sabemos cuándo se llevará a cabo el referendo revocatorio en Venezuela, no se habilita aún el corredor humanitario, no se liberan a los presos políticos. Leopoldo López, la audiencia terminó sin conclusión y habrá que esperar hasta 10 días para saber qué va a ocurrir. Y pareciera que es la misma foto semana tras semana. Sí, la historia se sigue repitiendo, nosotros se las llevamos cada martes hasta su hogar. El tema de los narcosobrinos, la MUT, ahora se agruparon para hacer esta especie de campaña a favor del revocatorio. ¿Qué pasó con el diálogo? Serán solamente algunos de los temas que tenemos en nuestro menú de hoy. En este momento nos vamos hasta Caracas, Estado Miranda, Venezuela, con el líder opositor Enrique Capriles Radonsky y su programa Pregunta Capriles. A los responsables de que Venezuela esté en esta crisis. Bueno, todo lo que hay detrás de todas esas locuras, fíjense, este señor va al Consejo Nacional Electoral, la cúpula del PSUV,
e inmediatamente se reúnen con la señora Lucena. Ahora, la señora Lucena nunca atiende a la unidad, nunca. Bueno, ella sabemos que milita en el PSUV, que ella forma parte del PSUV, pero ella ocupa una responsabilidad. Ella recibe dinero público, los venezolanos pagamos el salario, todo lo que recibe, todos los beneficios, todos los privilegios que tiene la señora Lucena y 3 otras señoras que están ahí. Eso lo pagamos nosotros los venezolanos. Ella no mantiene de su bolsillo el Consejo Nacional Electoral, somos nosotros los venezolanos los que mantenemos esa institución. Y ella tiene la obligación de recibir a la unidad. No, ella no atiende a la unidad. Ella se reúne solamente con los miembros de su partido. Bueno, detrás de el no haber hablado hoy y que veamos a Jorge Rodríguez chillando, eso es lo que hace Jorge Rodríguez cada vez que habla, chilla, préstenle atención a todos sus discursos, a todo lo que sale de esa boca, chilla cada vez que habla, insulta, descalifica, no logra ni articular, ninguno de ellos no son capaces de articular un discurso, de tener un mensaje que usted diga, bueno, esta gente, aquí hay una gente que tiene un sentido, todo es escupir, groserías, descalificación, chilla cada vez que habla Jorge Rodríguez. Él y bueno, los hermanitos Rodríguez son igualitos, los hermanitos Rodríguez y su jefe Maduro. Entonces, nosotros esperábamos estos chillidos en el Consejo Nacional Electoral, era seguramente para tapar de que la señora Tibisay Lucena no se pronunció, no dio la cara, habiéndose comprometido a hablar el martes 26, hoy, para decirle al país, aquí está su resultado definitivo de la manifestación de voluntad. Señoras y señores, prepárense para el 20% porque es un derecho constitucional. Ustedes deben consignar un escrito solicitando el 20% y eso va a establecer una fecha para que los venezolanos vayamos, 4 millones o más de venezolanos, vayamos directamente a la máquina a manifestar nuestra voluntad de convocar el revocatorio. No lo hizo, son las 7:07 de la noche, podemos decir que ha concluido, para ellos seguramente concluyó la jornada del día de hoy, por lo tanto, yo quiero ratificar, y allí vamos a los sitios de concentración, que mañana va la movilización nacional. Mañana todos los que podamos, todos aquellos que me están viendo de cualquier estado de nuestra Venezuela, los convoco a aquellos que puedan. Sabemos las dificultades que vive el pueblo venezolano, que entre comprar comida o participar en la movilización, sabemos que el ser humano obviamente tiene que buscar la comida. Ahora tenemos que tratar de estar en los dos sitios, buscando nuestra comida, buscando resolver nuestro día a día, pero también defendiendo con firmeza nuestra Constitución, porque al final es lo que nos va a permitir que nuestro día a día sea el que queremos. Si no hay una solución política, no habrá una solución económica. Mañana, los que podamos, nos vamos a movilizar para exigirle a la señora Tibisay Lucena, que está jugando con el pueblo venezolano, para exigir respeto a la Constitución. Yo creo que la señora Lucena está subestimando ella al pueblo venezolano. Yo creo que ellos no están conscientes de lo que significaría para el país bajar, cerrar la vía democrática, cerrar la puerta que el pueblo venezolano ha abierto para que en el país exista una solución. Yo creo que ellos están subestimando, se están burlando, están jugando con la paciencia del pueblo venezolano. No venga usted después, señora Lucena, a salir a dárselas de ofendida. Usted está ofendiendo a los venezolanos, a la inteligencia del pueblo venezolano. Usted se está burlando de la mujer venezolana, de la madre venezolana, porque usted se esconde después y manda a otras personas a decir que es que se le está ofendiendo en su condición de mujer. No, es usted la que ofende a la madre venezolana, porque la solución política es la que le va a permitir a la madre venezolana que su hijo pueda comer, que su hijo no tenga problemas
poder alimentarse, para poder ir a la escuela, que el hijo que está enfermo pueda tener su medicina. Escuchábamos a Enrique Capriles Radonsky, líder opositor venezolano, gobernador del estado Miranda. Queremos tomar una idea. En este momento, según el Foro Penal Venezolano, hay 90 presos políticos, 32 detenidos en manifestaciones, 3 por uso de redes sociales en contra del régimen, 2 acusados de rebelión civil, 19 acusados de rebelión militar. 28 de esos 90 salieron o van a salir en libertad gracias o mediante mecanismos que se están activando por el diálogo. ¿Quiénes son esos 28? ¿Cuáles son las condiciones de su libertad? El diputado opositor Juan Andrés Mejía nos lo dirá, Andrea, en la próxima parte de este programa. Vamos a una breve pausa comercial. Recuerden nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Ya venimos. Según una encuesta, muchos venezolanos comen solamente 1 o 2 veces al día. Además, un alto porcentaje de los ciudadanos vislumbran un panorama sombrío sobre el tema país. Las cifras arrojadas por el último estudio de Benebarómetro indican que 4 de cada 10 venezolanos dicen que no pueden comer 3 veces al día y el 92.9% de los entrevistados considera negativa la situación del país. Otros ciudadanos aseguraron a La Voz de América lo cuesta arriba que es acceder a los 3 platos de comida diarios. En verdad que no alcanza para las 3 comidas, o desayunas como a las 10 de la mañana para no almorzar y cena como a las 6 de la tarde, una cosa así, o sea, 2 comidas máximo. Horrible, no hay sueldo que alcance, señor, ni porque trabajemos, no sé, creo que 3, 4 trabajos, no alcanza. El encuestador Luis Vicente León destaca que menos de 1 de 4 cree en lo que el presidente Maduro está diciendo al respecto del problema de desabastecimiento. A los trancazos, los venezolanos entendieron que el desabastecimiento es hijo de los controles. El vicepresidente Aristóbulo Isturiz, a pesar del informe, instó a los ciudadanos a partirle la columna vertebral a la llamada guerra económica. El enemigo dice, no podemos permitir que se salven, tenemos que ahogarlo y nosotros tenemos que decir, tanto nadar, vamos a morir en la orilla. Sin embargo, el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, asegura que a pesar de las adversidades, Venezuela sí tiene solución. Aquí lo que hay es que crear el ambiente propicio para que verdaderamente exploten las capacidades de la gente, y además de eso se den las oportunidades. En esa misma medida Venezuela tendrá esperanza. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en este momento tenemos vía telefónica al diputado opositor por el partido Voluntad Popular, al diputado Juan Andrés Mejía. Juan Andrés, diputado, buenas tardes. Gracias por estos minutos en Es Noticia Venezuela. Aló, diputado, ¿nos escucha? Vamos a intentar restablecer la conexión con el diputado opositor venezolano por el partido Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, con quien vamos a estar conversando sobre la solicitud que ha hecho la oposición venezolana al Consejo Nacional Electoral que se pronuncie sobre la activación del referendo revocatorio, entre otros temas, además de lo anunciado este martes por la Mesa de la Unidad en la vocería de su secretario general, Jesús Chubó Torrealba, quien anunció no solamente una movilización en los próximos días para exigir al Consejo Nacional Electoral que se lleve a cabo el referendo revocatorio, sino también la creación de una coalición opositora para enfrentar este proceso revocatorio. Tenemos ahora sí al diputado Juan Andrés Mejía, vía telefónica desde Caracas, Venezuela, diputado por el partido Voluntad Popular. Diputado, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, diputado, sin duda la primera pregunta es obligada. ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué sabemos de las rectoras del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no se han pronunciado hasta este momento? Bueno, está pasando, digamos, simple y llanamente que están saboteando un proceso electoral
que, tal y como establece el artículo 72 de nuestra Carta Magna, debería realizarse este año en la brevedad de lo posible. Pero desde el Consejo Nacional Electoral han venido actuando en coordinación con el Ejecutivo Nacional para impedir que los venezolanos podamos decidir con nuestro voto qué queremos para el futuro, si profundizar esta crisis o por el contrario un cambio político. Lamentablemente se han colocado obstáculos, se han puesto barreras y ahora simplemente la única excusa es que no hay excusas, pues simplemente decidieron no hablar y tienen al país en este momento en una situación de desinformación y por supuesto también de confusión, porque luego de haber dicho que hoy era el plazo máximo en el cual se iban a pronunciar, pues esta es la hora y aún no tenemos pronunciamiento oficial. Diputado, ustedes anuncian esta coalición opositora, al mismo tiempo el vocero del gobierno Jorge Rodríguez le pide al Consejo Nacional Electoral que suspenda, que cancele la MUT como partido político, como movimiento político. ¿Cómo ve esta jugada desde su perspectiva y qué pasa ahora con el diálogo? Sí, bueno, yo creo que, digamos, el pronunciamiento de Jorge Rodríguez, lo que me da a aclarar que esa es su posición, pues, es decir, él tiene el derecho de decir lo que quiera. No sería primero ni tampoco probablemente sea la última vez que diga algo que no tiene mucho sentido. Recordemos que Jorge Rodríguez es el alcalde de Caracas que perdió todos los circuitos electorales de su municipio, que son 5 circuitos que arrojan 7 diputados, los perdió todos el 3 de diciembre. Y estaba acompañado, por cierto, por Tarek El Aizami, el gobernador de Aragua, que también perdió todos los circuitos electorales, todos los diputados de su estado el pasado 6 de diciembre. Bueno, estos dos personajes fueron a decir que había que ilegalizar, o que la MUT era ilegal. Bueno, esa es su posición y tienen todo el derecho a decirla. Ahora bien, yo creo que eso forma parte de una estrategia de distracción, de confusión, digamos también de desmoralización, pero que en ningún caso debe llevarnos a nosotros a bajar la guardia, todo lo contrario. Ellos están buscando la manera de confundir y en este momento tan delicado del país nosotros tenemos que mantener nuestra protesta, nuestra exigencia pacífica. Cuanto al diálogo se refiere, bueno, nosotros precisamente por esto, lo dijimos desde el momento, no podemos dialogar hasta que no hayan garantías, hasta que no hayan resultados y manifestaciones concretas de que existen unas reglas de juego claras y que se está respetando la Constitución. Y nos referimos particularmente a 3 aspectos: la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos y, por supuesto, la garantía de un referéndum revocatorio en el 2016. Ninguna de esas cosas ha ocurrido y es por eso que el diálogo oficialmente no ha comenzado todavía. Ninguna de las 3 cosas ha ocurrido como usted ha dicho. Y el reloj sigue haciendo tic-tac, siguen pasando los minutos, las horas, los días. ¿Es posible un referéndum revocatorio? ¿Aún es posible un referéndum revocatorio este año 2016? Sí, a ver, desde el punto de vista reglamentario, bajo las normas que ellos mismos han redactado, es totalmente posible. Los plazos están ahí, nosotros hemos venido cumpliendo con todos los requisitos, ellos son quienes han venido hablando de esa normativa, hoy pareciera ser un nuevo episodio, una nueva etapa de esos atropellos, pero en todo caso, aún con las reglas del juego que el mismo CNE ha elaborado, es posible realizar el este año. Tendríamos que estar recogiendo la 20% de las voluntades que extiende definitivamente el revocatorio en el mes de septiembre, a principios de septiembre, a más tardar, para que el revocatorio pueda realizarse a más tardar en el mes de diciembre. Todo esto, sin embargo, siguen siendo demoras innecesarias, porque si de voluntad política se tratase, nosotros estamos convencidos de que el CNE pudiera realizar un referéndum revocatorio tan temprano como dentro de 30 días. Recordemos que en el año 2013, cuando fallece el presidente Chávez, se organizan unas elecciones presidenciales en 30 días, unas elecciones presidenciales mucho más complejas, con más candidatos, con más partidos, y bueno, se logró hacer sin ningún tipo de contratiempo. En ese sentido, pues nosotros creemos que de existir la voluntad de realizar las elecciones, perfectamente tan temprano como en agosto o en septiembre, pudiéramos estar ya prácticamente en un mes en donde pudiera realizarse el revocatorio. Diputado, 28 presos políticos, presos de conciencia, van a salir en libertad, entre comillas, gracias al diálogo. ¿Quiénes son estos presos políticos que van a salir en libertad y bajo qué condiciones? Bueno, la verdad es que no es que van a salir, son personas que ya han sido liberadas, todas ellas, por supuesto, injustamente detenidas. Se trata de personas, para que lo tengamos muy claro, Carlos, Andrea, que han sido detenidas en los últimos
30 o un poco más de días. Es decir, son personas que fueron detenidas a partir de que el gobierno comenzó a hablar de diálogo. No estamos hablando de aquí de presos políticos que tienen años presos. No me estoy refiriendo entonces a Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos, a los diputados presos, a Iván Simonovic, a Manuel Rosales. No me estoy refiriendo tampoco, por supuesto, a Leopoldo López. Estamos hablando de individuos que fueron detenidos cuando ellos comenzaron a hablar de diálogo. Es decir, entonces no estamos viendo una mejoría en nuestras condiciones pre el momento en el cual el gobierno empezó a hablar de diálogo. Estamos básicamente, y ni siquiera todavía hemos llegado ahí, volviendo al punto inicial que teníamos prácticamente en el mes de mayo de este año. Pero te digo, no es así porque desde el momento en que llegó Zapatero fueron encarceladas 43 personas. De esas 43 han sido liberadas 28. Todavía quedan muchas por ser liberadas. Pero aún si las liberasen a las 43 o 45, estaríamos todavía teniendo un número importante de presos políticos que tienen, algunos de ellos, muchos años injustamente detenidos y que nosotros también exigimos su liberación inmediata. Diputado, ha pasado poco más de un mes desde que se llevó a cabo aquella reunión, o si mal no me equivoco, hoy estaríamos cumpliendo un mes, que se llevó a cabo la reunión del Consejo Permanente en la Organización de Estados Americanos para la activación de la Carta Democrática. ¿Qué ha pasado con la Carta Democrática? ¿Qué sabemos de lo que ocurrió o lo que va a ocurrir post esta reunión del Consejo Permanente? ¿Tiene usted algún tipo de información al respecto? Sí, claro. La Carta Democrática fue activada gracias a las gestiones del diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, junto a un conjunto de diputados. Fue activada ya, como tú bien dices, hace aproximadamente un mes. Y entre las posibilidades que se abren dentro de la activación está, por ejemplo, la del diálogo, la del encuentro. En este momento el informe está siendo evaluado por todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos y por supuesto que hay mucho foco sobre el proceso de diálogo que se ha comentado en nuestro país. Este tipo de eventos como el día de hoy, el encarcelamiento de nuevos activistas políticos en nuestro país, la nueva apertura del canal humanitario, son eventos que hacen que la Carta Democrática cobre aún más sentido y que permitirían a que se tomen acciones quizás un poco más contundentes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a el envío de una comisión a nuestro país para que, digamos, pueda ver de primera mano de las violaciones de derechos humanos a lo que nos estamos refiriendo. Estoy hablando también, por supuesto, de sanciones políticas que se pudieran hacer. En fin, todos son mecanismos establecidos dentro de la Carta Democrática que pueden ser aplicados sin ser excluyentes en la medida en que los países miembros vean que no avanzamos en las condiciones de nuestro país. Diputado, ustedes anuncian hoy una nueva, por decirlo, coalición o grupo, campaña para afrontar todo lo que es el tema del revocatorio con los partidos principales que tienen presencia en la Asamblea Nacional. Entendemos el mensaje de que la unión está a la fuerza, pero yo quiero preguntarle, ¿a la unidad los une un enemigo en común? ¿Qué va a pasar en el momento que llegue el revocatorio? ¿Cómo elegir ese candidato? ¿Cómo van a trabajar en equipo? ¿Qué tan unida está la unidad hoy? Mira, la unidad está más unida que nunca. A mí me llama mucho la atención que siempre hay angustia en cuanto a esto, y la verdad es que si uno ve el desempeño de los últimos 8 años, no ha habido proceso electoral en el cual no haya habido una alianza perfecta, en el cual no hayamos presentado una propuesta única. Incluso si uno analiza los sectores de la sociedad, el sector empresarial, el sector de trabajadores, todos los movimientos sociales, quizás los movimientos políticos somos los que más hemos podido y sabido alinearnos. En ese sentido, si hubiese un revocatorio este año, que debe haberlo, yo no tengo duda que nos pondremos de acuerdo en decidir quién será el candidato más apto para participar. Si da la oportunidad de realizar unas primarias, que pareciera poco probable, pues se realizarán. Y si no, nos pondremos de acuerdo en discusiones políticas de altura, basados en todos los elementos que siempre hay que considerar al momento de la elección, las capacidades políticas, los niveles de conocimiento, etcétera. Pero yo la verdad es que le digo a quienes nos escuchan que no debe haber dudas en cuanto a la capacidad y a la potencialidad que tenemos nosotros, no nada más de presentar un candidato, sino de presentar un candidato ganador, porque aquí hay que hacer énfasis en algo. Esa encuesta de Neurómetro que ustedes comentaban hace unos minutos refleja que mientras que el presidente Maduro tiene un nivel de rechazo ronda el 70-75%, varios, no uno, varios dirigentes de oposición, encabezados por Leopoldo López, pero también seguidos por Enrique Capriles, Henry Ramos, entre otros, tienen hoy un índice de aprobación positivo
y cualquiera de ellos le ganaría una elección presidencial a Maduro de ocurrir esto la semana que viene. Y como el gobierno sabe esto, es precisamente por eso que intentan impedir la realización de un revocatorio este año. Bueno, diputado, de verdad agradecidos por su tiempo, por haber compartido con la audiencia de CB24, la audiencia centroamericana y la audiencia que nos ve también a través de distintos sistemas de cable en el mundo, por su tiempo, por su explicación sobre lo que ocurre en Venezuela y lo que podemos esperar en los próximos días. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Era el diputado Juan Andrés Mejía del Partido Voluntad Popular, contándonos un poco sobre qué se espera en las próximas horas en Venezuela y cómo la oposición venezolana enfrentará este solicitud de revocatorio que hasta el momento no se ha llevado, no ha sido aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es momento de una pausa y al regreso seguimos con más de Es Noticia Venezuela. De acuerdo al más reciente informe del Fondo Monetario Internacional, Venezuela exhibirá la peor evolución de crecimiento en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el país cerrará el año con un 10% de contracción económica. El Fondo Monetario Internacional señaló que la expectativa de retracción de Venezuela es de 10%. El pasado mes de abril, el organismo había informado que la expectativa se encontraba en 8%, pero en su último informe le agregó 2 puntos porcentuales a su previsión. El FMI también estimó que la economía del país terminará el año en curso con una inflación superior al 700%, lo que es considerado por el economista Jesús Cacique como la peor evolución y crecimiento de la inflación de todo el mundo. Lo que corresponde en materia inflacionaria, el Fondo Monetario Internacional estima para el año 2016 una inflación del 720% y para el año 2017 la pulverización del poder adquisitivo en Venezuela, que es 2.200%. El parlamentario opositor Luis Florido destaca que estas cifras alarmantes de inflación en el país son producto de 17 años de inventos, controles y restricciones que ha implementado el gobierno y los más perjudicados son los más pobres del país. La condición es cambiar el modelo económico y para que cambie el modelo económico definitivamente hay que cambiar el gobierno. Este es un gobierno que no está dispuesto a enmendar la plana, no está dispuesto a aprender nuevas fórmulas. Sin embargo, a pesar del informe del ente mundial, el ministro de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Juan Arias, aseguró que la eficiencia en la producción y distribución derrotará a la inflación y al llamado dólar paralelo. Tenemos que ir hacia un proceso de deflación, tenemos que bajar la inflación en Venezuela y eso es perfectamente posible. Estoy convencido que lo lograremos. El secreto está en que incrementemos la oferta de bienes y servicios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Abrimos un nuevo capítulo en este programa. Este capítulo se llama Los Narcosobrinos. Vamos a conversar con Jessica Carrillo, periodista vía telefónica desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Y vía Skype vamos a tener al periodista e investigador venezolano Casto Ocando, quien junto a Jessica, ambos han estado pues siguiendo todo lo que ocurre, en este caso de los narcosobrinos, juicio que se lleva a cabo en Nueva York. A los dos, a ambos, bienvenidos a Es Noticia Venezuela. Gracias por la invitación. Ok, con permiso del señor Ocando, vamos a empezar primero con las damas, valga la cortesía. Jessica, ¿qué es lo más reciente que sabes del juicio? ¿Qué es lo último que se ha revelado en lo que está pasando en este proceso judicial de los narcosobrinos? Bueno, primero que todo, buenas tardes, ya casi noches a toda la audiencia y a ustedes quiero extenderles muchas gracias, un inmenso agradecimiento por la invitación. Lo último que se sabe es que se reveló un informe, la Fiscalía reveló un informe donde expone las declaraciones que dieran los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, a los oficiales de la DEA en el vuelo de Haití a Nueva York. Estas declaraciones pues resultaron ser un tanto escandalosas porque en ellas afirman que ellos cuentan o narran cómo pensaban entrar en este negocio, cuánto pensaban ganar y quiénes estaban involucrados. Es decir, ellos decían que no necesitaban a nadie para pasar la droga desde el aeropuerto de Venezuela
el aeropuerto de Maiquetía. Ellos no necesitaban ningún contacto con ningún militar, con ningún miembro del aeropuerto o funcionario, porque por ellos ser quienes eran, por ser ellos los sobrinos, ellos tenían paso libre por el aeropuerto y junto con sus guardaespaldas podrían hacerse cargo de montar la droga en el avión en el momento de hacer el viaje, que no se llegó a hacer pues porque la DEA los detiene antes. Lo siguiente que se relata allí es que se menciona a Cilia Flores, pues en alguna de las grabaciones Efraín Campos Flores dice que el dinero producto de esta transacción iba a ser para la campaña de Cilia Flores hacia la Asamblea Nacional. Luego él en el avión le desmiente esto al oficial de la DEA, Sandalio González, y le dice que él solo lo dijo por protección, porque sus amigos en el mundo del narcotráfico le habían advertido que tenía que tener cuidado de no ser robado. Es decir, hay dos versiones, por supuesto no podemos saber cuál es la verdadera, o si alguna de las dos es la verdadera, porque ha habido muchas informaciones encontradas. Lo siguiente es que revelan que la droga la proveería las FARC, él a través de un contacto apodado El Gocho, nunca se revela el nombre, le proveería los 800 kilos de cocaína para que fuera trasladado a Honduras. Desde Honduras viajaría a México y de México llegaría a Estados Unidos. Sin embargo, la persona que llevaría la droga supuestamente a México y Estados Unidos era un informante de la DEA. Ahora bien, este relato que hace Jessica, que es parte de lo que develó el informe de la Fiscalía, deja muchas preguntas y muchas interrogantes, no solamente a los venezolanos, sino también al mundo. Señor Ocando, estamos hablando de que estos dos jóvenes no tenían ningún tipo de temor y se sentían libres, con poder, para poder colocar droga en el aeropuerto y trasladarla de un lugar a otro, porque como ellos mismos le dijeron en ese interrogatorio, no los iban a detener o no los iban a parar o no les iban a poner ningún tipo de obstáculo por ser sobrinos del presidente Maduro. ¿Qué lectura le da usted a este tipo de situación? Es decir, con pasaportes diplomáticos, esto es bastante grave lo que develó la Fiscalía de Estados Unidos sobre este caso. Mira, sin duda que es algo absolutamente sorprendente en un país normal, en cualquier otro país, pero no en Venezuela. En Venezuela esto ha pasado muchas veces. La primera vez que yo recuerde que un narcotraficante colombiano utilizaba pasaporte diplomático fue hace más de 10 años. Había un narcotraficante que era apodado El Colombiano, a quien Feris Farid Domínguez, que por cierto está preso en Estados Unidos, y él entregó los pasaportes que le habían firmado en ese momento el canciller de Venezuela, creo que era José Vicente Rangel, y esto ha sido una práctica absolutamente constante en la actualidad, todavía se mantiene, y luego todo este tráfico que hay, que es importante que la gente entienda que es una tarea bastante complicada traer droga desde Colombia, ¿no? Porque la droga se produce en Colombia, la droga es suministrada por la FARC. Por cierto, ellos admiten que el grupo que les estaba suministrando la droga originalmente era la FARC. Entonces, la droga se produce en Colombia, tiene que pasar la frontera, tiene que pasar al territorio venezolano, luego tiene que transcurrir digamos, un laberinto de alcabalas, de puestos de observación, etcétera. Después llegar al aeropuerto y en el aeropuerto pasar por una serie de supuestos controles de seguridad, de modo que ahí tiene que haber una extraordinaria organización que parte desde la FARC, el contacto con la FARC, la vigilancia, el paso por los puestos fronterizos, por los puestos de vigilancia al llegar al aeropuerto, guardias nacionales, ejércitos, o sea, y luego entonces estas personas dicen que ni siquiera necesitan de pedirle permiso a nadie porque ya ellos tienen sus contactos, es decir, que había una organización previa, es decir, estas personas tenían acceso antes de la operación a toda esta, digamos, estructura operacional a través del cual ellos pensaban transportar 800 kilos de cocaína. Y luego entonces viene el tema del uso
también, ¿no?, que ellos hacen de los pasaportes diplomáticos. Por ejemplo, mira, nosotros hicimos una investigación para mi portal, que es verticenews.com, sobre las veces que ellos utilizaron el pasaporte diplomático. Y mira, hay viajes para Miami, hay viajes para Centroamérica, específicamente Tegucigalpa, San Pedro Sula. Obviamente ellos utilizaron para llegar a Haití. Hay un viaje a Medellín, por ejemplo, que ellos hicieron. Hay viajes a Madrid también. Y lo que ellos hacían era que salían de Venezuela con el pasaporte regular y llegaban al país de destino con el pasaporte diplomático, porque obviamente cuando estaban en estas misiones durante este proceso de negociación de este tráfico de los 800 kilogramos, y fue lo que hicieron cuando se reunieron con este personaje con el cual se reunieron en las afueras de Tegucigalpa, que por cierto, esta persona, que fue la persona que inició, que pasó el tip por primera vez a la DEA, era un personaje que es catalogado en el informe con la sigla CW1, que es simplemente una identificación del informante, pero que se sabía que le decían el sentado, porque era una persona paralítica, estaba en silla de ruedas. Esta persona, después que detuvieron a los narcosobrinos en Haití, lo asesinaron 24 días después, murió, bueno, o sea, aparentemente como represalia, ¿no? Entonces, o sea, no solamente son las interrogantes o sea, definitivamente estas personas estaban metidas con toda la intención y con toda la estructura necesaria, y eso es lo más importante, en mi opinión, de las revelaciones de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía da un golpe duro de opinión pública y dice, estas personas, lejos de lo que el gobierno venezolano quiere decir, no son inocentes, sino que estaban metidos hasta el cuello en esta operación. Señor Ocando, retomo con usted. ¿Es posible que estos dos jóvenes hayan hecho todo ese tipo de movimientos, todos esos nexos, todo, sin que el presidente Maduro o la primera dama Cilia Flores se enteraran de lo que estaban haciendo? ¿Es posible esto? Mira, hasta ahora no hay evidencias de que ellos supieran. Lo que me parece delicado es que estas personas puedan actuar con ese nivel de impunidad sin que estas personas lo supieran, sin que sus personas responsables, porque obviamente la familia de Cilia Flores tiene una característica en Venezuela, y es que para todos los cargos que ella ha ocupado siempre se hace rodear de un enorme grupo familiar que tiene sobrinos, tías, primas, abuelas, bueno, de toda gente. Ha trabajado siempre en los lugares donde ella ejercía funciones públicas. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, cuando ella era presidenta de la Asamblea Nacional en Venezuela, se descubrió que tenían 46 familiares trabajando en la Asamblea, en la nómina de la Asamblea Nacional cuando ella era presidenta. Entonces, una cantidad enorme de sobrinos, primos, como dije, tías, hermanas, y entonces yo me imagino que no es muy complicado, ¿no?, tratar de seguir la pista, pero lo que a mí me parece es que se cumple el patrón que hay con todas estas personas, y eso pasa también con la familia Chávez y con los poderosos en este momento en Venezuela, que utilizan las conexiones, ¿no? Y probablemente, muy seguramente, mejor dicho, las influencias de alto nivel, conexiones con generales, con oficiales de la Guardia Nacional que controlan aduanas, aeropuertos, y simplemente con decir yo soy el sobrino de Cilia Flores, no hay funcionario en Venezuela que te pueda decir que no a una persona que diga mi tía es Cilia Flores. Y esto es lo que ha pasado, y esto es lo que sigue pasando en Venezuela. No necesariamente, repito, estaban bajo conocimiento de Cilia Flores, y eso es una de las investigaciones, ¿no? Es una investigación paralela, por lo menos de la DEA. Ellos están tratando de determinar hasta qué punto, no solamente Cilia Flores, sino también otro primo clave en esta operación, que se llama Carlos Eric Malpica Flores, que es otro sobrino, que actualmente, o hasta hace poco, fue vicepresidente de finanzas de PDVSA y tesorero nacional. Es una persona que dio contratos, que es la persona encargada de dar los contratos de PDVSA en Venezuela. Hay una investigación paralela para establecer si estas personas estaban vinculadas a esa red de tráfico de drogas, ¿no? Pero hasta ahora no hay una evidencia, o por lo menos la Fiscalía no ha mostrado eso. Sin embargo, sobre el caso de este personaje, Eric Malpica Flores, los fiscales
han alegado que Campo habría en alguna oportunidad acudido hacia su primo y a solicitarle algún tipo de comisión, y que como este se negó, pues esa fue alguna razón por la cual decidieron entrar en el tema de narcotráfico. Sin embargo, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero yo quería dejarle al aire una pregunta a Jessica y también al señor Castocando. ¿Cómo se presentan estos muchachos ante esta corte en Nueva York? ¿Están nerviosos? ¿Están confiados? ¿Están seguros? ¿Van acompañados? ¿Hay familiares de ellos que los acompañan a estas audiencias? Vamos a hacer una breve pausa comercial y al regreso quisiéramos que nos contaran o nos dibujaran un poco cómo son estas audiencias y cómo estos muchachos se presentan ante el juez en Nueva York. Vamos a una breve pausa. @CB24TV, nuestras citas en Twitter, sea copiloto de este programa con la etiqueta En Venezuela. Usted está viendo Es Noticia Venezuela a través de CB24. Estamos en un capítulo que hemos bautizado Los Narcosobrinos, ya un término muy conocido por todos los medios. Estamos conversando con la periodista Jessica Carrillo y el periodista Castocando, ambos en Estados Unidos. Jessica, y te dejábamos una pregunta al aire. ¿Cómo se presentan estos muchachos, estos sobrinos del presidente Maduro, ante el juez en Nueva York? ¿Cuál es su actitud? ¿Van acompañados? ¿Van solos? Su actitud ha ido cambiando a lo largo del desarrollo de las audiencias y del caso. Yo recuerdo que en la primera audiencia la actitud de estos muchachos era un poco como más altiva. Era una actitud, su mirada, su posición corporal, sus gestos, era como de no me va a pasar nada. Ya sin embargo en las audiencias posteriores, cuando ya hubo estos cambios de abogados, cuando ya el caso estaba un poquito más encaminado, sí, ya la actitud era un poco como más de miedo. Inclusive en algunas audiencias fue visible o fue muy obvio el nerviosismo de Efraín, porque hasta las lágrimas se veían y se persignaba repetidas veces. En la primera audiencia sí había alguien dentro del público que estaba allí en la sala que parecía ser algún familiar, sí, porque se notaba visiblemente afectado, como sin haber dormido, con mucha cara de preocupación, y había como varias personas de la embajada de Venezuela que provenían de Washington. Sin embargo, no hubo forma de que ninguno de ellos dijera o se identificara, solamente pudimos identificar a un abogado que era miembro del bufete Squire Patton Boggs, que llamado Gerardo Anzola, que es venezolano, no era abogado del caso, pero trabajaba en la misma firma y pues suponemos que era el enlace entre estos muchachos y la firma de abogados, porque igual este hombre había trabajado en PDVSA y este bufete tenía un nexo muy importante con PDVSA. Eso fue en la primera audiencia. Ya en las siguientes audiencias no se ha visto más nadie que pareciera de sus familiares. Ellos están solos. Jessica, cuéntanos un poco quiénes los están defendiendo y sobre todo quién está pagando la factura de la defensa. Bueno, en principio esto ha sido un ir y venir de abogados. Ellos comenzaron con el bufete de abogados Squire Patton Boggs, un bufete muy reconocido en Estados Unidos y a nivel mundial. PDVSA era uno de sus grandes clientes. De hecho, PDVSA pagó una factura muy alta en lobby en años anteriores. Estos dos abogados se presentan el día de la audiencia y la fiscalía pues habla de un conflicto de intereses, porque dos abogados, un mismo grupo de abogados no puede tener a dos defendidos del mismo caso, porque puede generar lo que en la ley de acá se llama conflicto de intereses, es decir, podrías afectarle la pena a otro, beneficiar uno más que otro, y tú como abogado pues debes la lealtad a tus clientes. Por esta razón, ese día, Efraín Campos Flores se presenta solo con este bufete privado, Squire Patton Boggs, y Frankie lo defiende un defensor asignado por la corte.
Esto estuvo un tiempo así y luego en la siguiente audiencia, Squire Patton Boggs renuncia y entra un defensor igualmente asignado por la Corte, Kafani Nkrumah. Los rumores que se corrieron en ese momento es que no pudieron mostrar la legitimación de capitales, es decir, los abogados tienen que mostrar a la Corte que el dinero que ellos están recibiendo por ese trabajo, por asesorar a sus clientes, por defenderlos, no es dinero sucio. Y al parecer algo ocurrió que ellos no pudieron cobrar porque ellos declararon a la prensa ese día que ellos no habían cobrado nada, o no públicamente por lo menos. Luego aparecen estos dos abogados públicos, por llamarlos de alguna manera, apuntados por la Corte, y de buenas a primeras, pues estos dos abogados salen y entran dos grandes bufetes de Estados Unidos y a nivel mundial también. Hasta ahora no se sabe quién paga la factura, sin embargo, pues se presume, al igual que viene de la misma línea de PDVSA. Pero no es una cosa comprobada, no es una cosa a la que yo pueda afirmar con total responsabilidad. Un abogado que asiste a la Corte, que es un abogado que va solo a analizar el caso como profesional, pues nos decía en la última audiencia que probablemente nunca se iba a saber con pruebas oficiales quién hizo este pago, quién pagaba por los abogados. Lo único que sí se sabe es que estos dos abogados, estos dos bufetes de abogados, están siendo pagados por la misma persona, porque se habló en una audiencia, nuevamente se trajo el tema del conflicto de intereses y estos dos muchachos, Efraín y Frankie, renunciaron a tener un juicio libre de conflictos de intereses. Ahora, señor Ocando, esta pregunta para usted. ¿Hay algún tipo o ha habido algún tipo de vínculo entre los narcosobrinos y lo que han llamado en Venezuela el Cartel de los Soles? Mira, hasta el momento que fueron capturados en Haití, obviamente no había habido un vínculo. Estas personas eran prácticamente anónimas, no tenían una vida pública, pero como expliqué al principio, para poder tener la capacidad de ofrecer, ¿no? y negociar con otros grupos en Honduras, como lo hicieron, para traficar 800 kilos de cocaína, obviamente tiene que tener la conexión con el Cartel de los Soles. Es decir, el Cartel de los Soles básicamente está integrado por militares activos venezolanos que controlan todo el acceso de las rutas, no solamente los puestos fronterizos, sino también las rutas, las carreteras, los puestos de vigilancia o de alcabalas, y luego los accesos también a los puertos y los aeropuertos internacionales. De modo que tiene que haber habido una conexión de muy alto nivel, porque, repito, ¿no? 800 kilos de cocaína, que era lo que se planificaba traficar, iban a pasar por por territorio venezolano, desde Colombia. Y uno no se puede hacer eso absolutamente si no tiene una conexión de alto nivel allí con el Cartel de los Soles. Señor Ocando, se nos está acabando el tiempo. Por favor, en 10 segundos, ¿cuál es su pronóstico sobre el veredicto que pinta este juicio de los narcosobrinos? Yo creo que las evidencias han sido aplastantes. Yo creo que hay un nivel detallado, hay más de 10 horas entre video y audio, hay documentos, hay informantes. Yo creo que esto definitivamente va a llegar a una conclusión de culpabilidad. Aquí lo que va a quedar en cuestión es cuánto tiempo va a ser la condena. Jessica, y según tus pronósticos y todo el tiempo que has estado en estas audiencias, ¿cuál crees tú que será el veredicto? Sí, yo estoy de acuerdo con Castro en que probablemente pues haya una condena, porque las evidencias, como muy bien él dijo, son muy fuertes, son muy contundentes, y por otro lado, no debemos olvidar que el fiscal que está detrás de todo este caso, Preet Bharara, es un hombre que se ha encargado de darle golpes duros, muy fuertes al narcotráfico en toda Latinoamérica. Pensamos con un poco de malicia, pues un fiscal de la talla de este señor no va a hacer un caso contra los sobrinos de la primera dama o de la pareja presidencial de un país
sin tener un caso bastante sólido y sustentado. Sería un poco naif pensar que esta gente no armó un caso lo suficientemente fuerte como para garantizar una condena. Jessica Carrillo, Castro Cando, periodistas venezolanos, ambos en este momento en los Estados Unidos, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a cerrar de esta manera el capítulo de los narcosobrinos, como dirían por ahí, por ahora. Gracias por su tiempo. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí en CB24. Que Dios lo bendiga.